Ambas guerreras tenían un fuerte enfrentamiento donde las dos se daban fuertes golpes ni una seria ante la otra. La feroz batalla fue intenso por unos cuantos minutos donde se dieron muchos golpes y lanzando fuertes ataques a grandes velocidades. La luna donde batallaron se destruyó por completo por la intensa batalla que se está llevando a cabo. Akame al descuidarse unos segundos recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar fuertemente el suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie viendo seriamente a su rival. Vaya, creo que use demasiada fuerza en ese golpe, diría Susanoo viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Vaya, sí que eres fuerte pero no eres las gran cosas. Tu nivel de poder sí que es interesante, pero no es algo que me impresione mucho, diría Akame, la cual se había movido a una brutal velocidad en sus puños. Se había cargado una fuerte energía del rayo que la lanzó a una gran velocidad. Susanoo no tuvo mucho tiempo de reaccionar, que el fuerte golpe le dio de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente al suelo de la otra luna, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, viendo al destello rosa que se movía a una gran velocidad a donde ella. Golpe centella del caos, diría Susanoo cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad que casi destruye la luna por el brutal golpe y su velocidad. Ambas al impactar sus puños crearon una fuerte onda de ki que se destruyó escombros a su paso y a la vez que se creó un cráter debajo de ella. Susanoo no desaprovechó ni un solo segundo, que lanzó un fuerte golpe a una alta velocidad capaz de destruir miles de planetas con solo una mínima fuerza de la guerrera. Akame al ver eso también lanzó un fuerte golpe a una brutal velocidad, ya que sabía que si ese golpe la daba iba a tener grandes consecuencias. Ambas al impactar sus golpes hicieron retumbar ese espacio. Esa segunda luna fue destruida como algunos planetas a su atmósfera de la luna, mientras las dos guerreras se veían seriamente mientras tomaron distancia de una y la otra. Vaya, sí que eres fuerte, eres alguien con un poder capaz de competir conmigo, pero lástima que eso no será así por mucho tiempo. Mi poder sobrepasa el entendimiento tuyo, diría Akame con una pequeña sonrisa, pero ella sabía que eso podría ser erróneo, ya que sentía que el ki de su adversario aún no disminuye y en lo contrario sube aún más en cada golpe que se dan una a la otra. ¿Piensas que este es mi máximo poder, pobre ingenua? Si ni he liberado una pequeña parte de mi poder y ya crees que podrás vencerme, diría Susanoo cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Escudo flor relámpago, diría Akame cuando una fuerte capa de puro relámpago se creó al frente y todo ella mientras veía con una pequeña sonrisa al veloz destello que iba a donde ella a una gran velocidad. Susanoo impactó la fuerte capa de rayo puro que sintió como sus meridianos de poder casi explotan por el gran poder que recorre en su cuerpo una vez tocar los rayos, mientras salía disparada al recibir una brutal patada en todas las costillas. Flor loto rayo nato del caos, diría Akame cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad que a su paso solo iba dejando puro caos, del que ya había una destrucción absoluta de muchos escombros. Se estaba llevando a cabo el rayo nato, era muy poderoso, capaz de destruir supremos siempre y cuando el usuario fuera capaz de soportar el poder al máximo de su capacidad, y Akame apenas dominaba ese poder supremo. Susanoo al ver ese gran poder que iba a donde ella no sabía qué hacer, ya que podría morir al detenerlo, pero podría tener un éxito de un 20% de detenerlo y contrarrestar el poder de su adversario. Era un arma de doble filo, falla muere, y si logra podría causar un daño de un 15% del daño que podría causar la guerrera. No mejor, escudo a balón, diría Susanoo cuando un fuerte escudo de pura energía oscura se creó frente a ella, que fue hecho por la energía de Arturia, un escudo indestructible para Arturia, pero en los guerreros que ella entrenó no era tan fuerte, ya que se creaba del ki interno de los guerreros. Si el guerrero fuera fuerte podría crear un buen escudo, pero si era débil no fuera capaz de hacerlo. Un escudo débil no será capaz de detenerme, diría Akame cuando su ataque tomó más fuerza y su velocidad aumentó, pero en eso Akame sintió como su ki interno casi explota al usar el poder nato del rayo. Vamos, eso lo quiero ver, diría Susanoo cuando su poder aumentó aún más en su escudo. El impacto al escudo se creó una fuerte explosión que casi se destruye por el brutal impacto del escudo y el ataque. La fuerte onda de ki sigue devastando aún más ese lugar. Escudo bestia furiosa, diría Goku cuando un fuerte escudo en forma de Ozaru se formó a más de 1000 kilómetros a la redonda para que no siguiera causando destrucción a los demás planetas. Vaya, está soportando, espero pueda seguir así por mucho tiempo, diría Akame con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Ahora golpe reversible de la luna, diría Susanoo cuando le dio un brutal golpe al ataque, siendo una jugada muy arriesgada de lo que podría hacer. El ataque de Akame salió en dirección de ella a una gran velocidad, debido que de eso trataba el golpe reversible, así que el ataque vuelve como en el tiempo donde salió y ser una bomba al final.
Maldición ahora vacío, diría Akame cuando un portal apareció frente a ella que envió el ataque a la dimensión vacío infinito, que la explosión que se llevó a cabo dentro de dicha fue brutal, que destruyó mucho a su paso. Y un sello que fue guardado en esa dimensión se destruyó por completo y un guerrero despertó con un poder descomunal. Tanta energía en esa dimensión le sirvió para entrenar durante el suyo estaba activo. El guerrero tenía una pequeña sonrisa porque volvería a causar temor como lo hizo en el pasado. Eso le causó mucha gracia a la vez que comenzó a buscar la salida de dicha dimensión por toda, y eso le podría llevar millones de años o solo aprovechar cuando abran la dimensión y salir de dicha. Akame veía a la guerrera seriamente mientras sentía que casi visita a la muerte por su error. ¿Qué pasa? Porque esa cara de terror? ¿Acaso viste a la muerte de frente? No, que las guerreras como tú no le temen, pero veo que no es así y en tus ojos veo el odio y temor que te causa al verla de frente, diría Susamaru en burla al ver a la guerrera que había perdido el color de su piel pero volvió en sí. Maldición, la muerte es el peor enemigo de nosotros, ya los venció en batalla y ahora casi me vence sin luchar, esto deberá cobrarlo y muy caro porque nadie me hace sentir este temor de nuevo, diría Akame sería al moverse a una gran velocidad con un fuerte golpe capaz de devastar más planetas escombros ser destruidos. Vaya, veo que no le gustó, en sus ojos veo el odio y temor que siente. Bueno, la señorita Arturia me dijo que ellos se habían enfrentando a la misma muerte en una batalla a muerte y por esa batalla terminaron en la dimensión de nosotros, ya que un ataque que devastó a la dimensión entera fue liberado y muchos fueron enviados a dimensiones diferentes, pero eso se lo volveré a demostrar, que le vuelva a temer a la muerte, diría Susamaru cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. También ella quería hacerle sentir a la guerrera lo que sintió cuando vio a la muerte de frente una vez y quiere ganar con el temor de ella misma. Eso no, cuerpo, deja que eso ya pasó, ahora somos fuertes, podremos derrotarla sin tener muchas complicaciones, diría Akame cuando veía a la guerrera y ambas se movían a una gran velocidad. Ambas al impactar sus puños brutalmente que se creó una fuerte onda de ki que destruyó kilómetros a su paso por la fuerte onda de ki que era brutal. Donde un feroz intercambio de golpes y puñetazos se dio inicio una feroz batalla, se había vuelto a dar inicio una batalla de las que se podrá ver una sola vez. Ambas se movían a grandes velocidades, dándose fuertes golpes a unas altas velocidades sin ceder ni una ante la otra. Akame se movía y lanzaba fuertes golpes a unas grandes velocidades, sus golpes eran capaces de destruir miles de planetas si así quisiera ella, pero su poder lo concentra en un solo objetivo en cada golpe que da, ya va a donde ella quiere. Susamaru tenía por momento pequeñas dificultades en esquivar los fuertes golpes, ya que el rayo era un dominio de velocidad a veces y eso se le dificulta por momentos. Esquivar era casi imposible cuando no logró ver la fuerte patada que iba a donde ella, que le dio de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo, brutalmente mientras se ponía de pie, viendo seriamente a la guerrera que se ponía frente a ella con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia de esto?, diría Susamaru viendo a la guerrera seriamente. ¿Que no estás lista para ver mi máximo poder? Ni el 10% de mi poder, diría Akame en tono de burla y superioridad ante la guerrera. Eso me gustaría verlo, una supuesta guerrera con el ego por los cielos, quiero ver qué tan fuerte llega a hacer sin que un demonio la devuelva a la realidad, diría Susamaru cuando se movió a una gran velocidad y logró cortar uno de los brazos de la guerrera en un veloz movimiento. Imposible en qué momento se movió, no fui capaz de ni verla, diría Akame cuando se dio cuenta ya había sido impactada por un veloz golpes que le destruyó varios huesos, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie. Esa luna ya sí estaba por ser destruida, pero aún podría soportar. 2 de las 12 lunas habían sido destruidas, pero dichas volvería a ser recreadas por sí mismas. El poder del Rey del Sol era capaz de volver a construirse solas, por eso no les importaba el caos a su alrededor. Vamos, ¿qué pasó con ese ego de superioridad que tenías? ¿Ya se terminó o acaso ya no puedes seguir luchando como deberías? Ojo demoníaco, reflejos del pasado, diría Susamaru cuando activó su ojo demoníaco y le hizo ver a la guerrera los reflejos más dolorosos, el pasado de ella, mientras lágrimas salieron de las dos guerreras, ya que Susamaru también entró en ese reflejo, viendo todo hasta que destruyó la misma guerrera el poder mental, ya que el caos en Akame fue brutal. ¿Qué pasa? No me digas que unos simples recuerdos del pasado te dieron tanto temor, diría Akame, mientras su brazo vuelve a la normalidad mientras ve a su rival. Maldición, no sé cómo ella soporta todo lo que ha pasado, pero todo ese sufrimiento llegará hasta aquí donde ella morirá en paz, diría Susamaru, la cual al volver a la guerrera no estaba donde la había visto.
Mucho hablas que es mejor callarte personalmente, diría Akame cuando él soltó una brutal patada en toda la cara a la guerrera. Susamaru salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras veía a la guerrera seriamente. Ella sentía que ese golpe la pudo haber partido, pero no sabía por qué no lo fue. Maldición, ver esos recuerdos del pasado que había sellado me están dominando el dolor y sufrimiento que pase por un solo lado de la historia, pero como una diosa de este dominio, deberá controlar mis sentimientos y ser imparable, no dejar que los sentimientos del pasado tomen el control del cuerpo porque así nunca me volveré fuerte, diría Akame, la cual se ponía en pose de combate. Sus piernas, las cuales temblaban, dejaron de temblar hasta mirar fríamente a la guerrera. Vaya, todo ahora es más intenso, la presión en el aire se siente, esto se pondrá interesante, diría Susamaru, la cual salió disparada por las fuertes ondas de vientos que eran liberadas. Akame tenía una mirada pacífica, pero de la nada rayos remolidos eran expulsados, parecía un apocalipsis, eso por el caos que se había liberado. Los sentimientos de la guerrera se reflejan en esa liberación de poder, y de un fuerte estallido de ki liberó el 10% de su poder, haciendo que esa luna no soporte y sea destruida mientras veía a la guerrera seriamente. Imposible, su poder hace retumbar este lugar ahora en su máximo poder, es una bestia relámpago, diría Susamaru, viendo a la guerrera, pero en eso la electricidad que recorre el cuerpo de ella se quedó inmóvil, todo porque pasó en microsegundos. Es mejor que uses la bandera blanca si no quieres morir, diría Akame, cuando impactó un fuerte golpe a una alta velocidad y todo se volvió a la normalidad. Susamaru salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo de la luna, que la destruyó por el brutal impacto. Mientras se volvía a poner de pie sentía que su cuerpo había muerto por un solo segundo, pero de nuevo volvió su cuerpo, temblaba sintiendo temor al ver a la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Un demonio sintiendo miedo? Eso es algo nuevo que veo, nunca había visto a un demonio temblar como lo haces tú, Rui. El demonio que venció tenía más coraje que tú, diría Akame viendo a la guerrera. Claro, ellos son las lunas superiores, nosotros solo somos simples discípulos para ser una luna superior o entrar donde están los reyes, pero con tu cabeza eso se me será posible, diría Susamaru, viendo a la guerrera mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vamos, libera poder si no quieres convertirte en polvo, diría Akame, la cual se movió a una gran velocidad del lugar hasta ponerse detrás de la guerrera y soltarle una fuerte patada. Susamaru salió disparada hasta impactar fuertemente el suelo de nueva cuenta, mientras se volvía a poner de pie, y de un fuerte estallido de Shiki liberó el 80% de su poder, que la luna solo se sacudió por el gran poder de la guerrera, pero no entró en destrucción, cada luna era más fuerte. Vaya, ese es el máximo o aún tienes más poder guardado, diría Akame viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Jaja, quiero ver si eres capaz de soportar para ver mi verdadero, si puedes soportar un solo golpe mío, diría Susamaru con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿crees que puedes hacerme un solo golpe? Diría Akame, la cual se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Claro, diría Susamaru, la cual esquivó el fuerte golpe fácilmente mientras vio donde la guerrera impactó y se creó una fuerte cráter que casi se destruye otra luna. Bueno, esto será interesante, diría Akame con una pequeña sonrisa. Vaya, ella posee una gran velocidad, pero tener una velocidad sobrehumana no te dará la victoria en lo absoluto, diría Susamaru cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, este demonio no entiende el nivel de diferencia entre ella y yo, pero bueno, lo débiles nunca entenderán eso ni hoy ni en millones de años, diría Akame cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Ambas impactaron sus puños, el brutal impacto creó una fuerte onda de ki. Susamaru salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se ponía de pie y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe capaz de destruir a miles de guerreros. Golpe colapso del rayo nato, diría Akame cuando su poder en el golpe aumentó. Un aura de puro rayo fue rodeada en sus puños, y al lanzar el fuerte golpe a su paso creó destrucción por la fuerza y velocidad que llevaba el golpe. Golpe, ilusiones del caos, diría Susamaru cuando se lanzó a una gran velocidad y a la vez cientos de ilusiones de ellas aparecían que se movían a una gran velocidad. Furia, dominio absoluto, tormenta relámpago, diría Akame cuando fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, que cada rayo partía muchos escombros, y de ahí fueron centrados en un solo objetivo. Maldición, si me dan esos rayos las ilusiones serán destruidas y no tendré un éxito con los golpes, diría Susamaru en sus pensamientos, cuando veía como varios ilusiones caen ante esos rayos. Akame impactó el fuerte golpe a la real, y a la vez que fue impactada por cientos de golpes en segundos, que salió disparada hasta impactó fuertemente esa luna, que casi la destruye por el brutal impacto. Ya sería la cuarta luna en la batalla que habían destruido por su intensa batalla.
Vaya, pensé que podría con más, yo diría Susamaru con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jaja, si no hubiera sido por tus clones, por así decirlo, no me hubieras ganado. En fin, los débiles deben intentar ser fuertes con tal de lograr una gran hazaña, pero lo único que logran es humillarse a ellos mismos con tácticas estúpidas como esas, diría Akame, la cual se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Esta vez centró su mirada en el núcleo principal. Vaya, ella tiene razón, solo los débiles luchan con técnicas así de mediocres ilusiones con tal de ganar, pero en fin, ¿qué importa? Soy un demonio, y ganar es ganar sea como sea, diría Susamaru en sus pensamientos, cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Ella aumentó aún más la fuerza a sus clones, pero lo que no sabía era que Akame ya la tenía fijada como el pilar de la técnica. Ahora golpe reversible, rayo nato, diría Akame cuando su puño se volvió el doble de poderoso que el anterior golpe que lanzó la anterior vez. Muere de una vez por todas, oscuridad del rey, golpe final, luna enigma de sangre, diría Susamaru cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad a donde su adversario. Calma, se una con el rayo, despertó el dominio absoluto, domina el dominio hasta el máximo, hasta volverte el destello relámpago nato, diría Akame cuando de un segundo para otro su velocidad se disparó por los cielos y se movió a una gran velocidad que a su paso solo dejó chispas a los segundos, aparecen rayos donde ella había pasado. Su velocidad va aumentando, escudos de oscuridad, diría Susamaru cuando se movió aún más rápido. Eres demasiado lenta para mi dominio despertado, diría Akame cuando dio el fuerte golpe con una fuerza descomunal para cualquier guerrera que lo hubiera lanzado a una gran velocidad. Susamaru solo sintió como millones de años de ella pasaron por sus ojos al sentir tal golpe en su cuerpo, y los rayos que le destruyeron varios meridianos a la vez que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo de la luna, que lo destruyó por completo. En ese espacio solo se vio una fuerte explosión por la brutalidad del impacto y la destrucción de la cuarta luna. Akame solo veía eso con una pequeña sonrisa mientras sintió el ki de la guerrera que se movió a una gran velocidad hasta estar detrás de ella. Vaya, pensé que podrías usar más velocidad, pero te mueves muy lento, diría Akame, la cual se dio la vuelta y detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad. Imposible, ¿cómo fue capaz de ver ese golpe a esa velocidad?, diría Susamaru, la cual se dio la vuelta a una gran velocidad que el golpe que iba a donde ella casi le da de lleno mientras toma distancia de la guerrera mientras la veía. ¿Qué pasa? ¿Solo te quedarás viendo o atacarás?, diría Akame viendo a su adversario con una pequeña sonrisa. Vaya, posees un gran poder, eso no te lo desmitaré, pero lastima que toda grandeza siempre termina opacada por alguna mejor que ella, por mucho, diría Susamaru, viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Jaja, ¿tú crees que puedes ganarme a mí, una princesa nata de este dominio?, diría Akame cuando ya había impactado un fuerte golpe a la guerrera a una alta velocidad. Susamaru salió disparada hasta impactar con la otra luna, que estaba a kilómetros de distancia de la anterior que destruyeron. Vamos, ¿qué pasa? ¿Dónde está lo que decías que me ganarías? Ya se terminó, diría Akame con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Maldiciones, de golpe casi me afecta internamente si no lo hubiera contenido con el ki oscuro, pero igual tengo daños fuertes en varios meridianos, no sé cuánto tiempo mi cuerpo esté en este poder sin caer inconsciente, diría Susamaru en sus pensamientos mientras veía a la guerrera. Tiene dañados 6 meridianos, 1 o 2 son importantes del cuerpo humano o demonio, lo cual su cuerpo caerá inconsciente en un lapso de media hora o una hora. Al ser un demonio tiene mayor capacidad en su cuerpo de resistir, pero al final caerá ante mí. Dar un golpe certero en la batalla es muy importante, diría Akame en sus pensamientos mientras veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Vaya, ¿qué es lo que te causa gracia? Que ya te tendré que eliminar porque ya me aburriste, diría Susamaru al ver a la guerrera. No, que el cuerpo de los demonios es interesante, pero igual no son la gran cosa, tienen las mismas dificultades que los guerreros normales, diría Akame con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Eso me gustaría verlo, a ver si es verdad que puedes luchar conmigo por mucho tiempo. Cuerpo sombras del caos, mil fantasma del inframundo, devoradores de almas, diría Susamaru cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad a donde su adversario. Tormenta de mil lamentos, diría Akame, cuando temibles rayos empezaron a hacer en toda la zona de combate que hacían retumbar esa luna. Cada rayo destruye cada sombra del caos, siendo temible el poder del rayo del lamento. Ahora, espada lamento del mundo, corte destructor de almas, diría Akame cuando una espada del rayo apareció lanzando el fuerte corte a una gran velocidad.
Espada luna del caos corte vórtice maldito diría Susanoo cuando lanzó el fuerte aporte a una gran velocidad. Ambas espadas al impactar crearon una fuerte onda de caos que a la vez creó un fuerte cráter debajo de ellas que fue brutal. Ambas se veían que tenían sus espadas impactadas una con la otra, ni una cedía ante la otra. La fuerza que comenzaron a ejercer a las espadas hacía retumbar ese lugar por la intensidad de los dos ataques que eran majestuosos. Akame tenía una pequeña sonrisa a la vez que una espada carmesí apareció en sus manos y lanzó un brutal corte al cuello de la guerrera. Cuerpo indestructible de diamante diría Susanoo cuando al último segundo creó una fuerte capa de diamante que la logró defender del fuerte ataque que iba a donde ella mientras a una gran velocidad lanzó una fuerte patada. Akame al ver eso usó su antebrazo para defenderse del fuerte golpe y a una gran velocidad lanzó una veloz patada también. Ambas a ese movimientos le dieron inicio al último intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Por todo esa luna solo se veían como se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, ni una de los dos cedía ante la otra. La batalla era intensa donde cada fuerte golpe creaba cráteres en esa luna. Su batalla la daba a inicio al fin del caos en esa dimensión. Pilares veían la batalla desde sus planetas supremos y solo una sonrisa se les marcó a cada uno ya que sabían que ese guerrero estaba por darle fin a la era más sufrida para ellos y que tendrían que estar listos para dicha batalla. Ese feroz intercambio de golpes duró un aproximado de media hora donde las dos guerreras tuvieron una batalla muy igualada. Cada golpe eran muy parejos, ambas tenían fuertes daños en su cuerpo, pero aún ni una se daba por vencido. Ahora, Enigam del caos muere ya diría Susanoo cuando detrás de ella se abrió un portal que lanzó un fuerte ataque a una gran velocidad a donde su rival. Dimensión vacío infinito diría Akame cuando envió el ataque a la dimensión vacío cuando a la vez que se abrió el portal un veloz destello salió sin que nadie se diera cuenta de dicho. Maldita, deja de usar esa maldita dimensión diría Susamara cuando se movió a una gran velocidad a donde su rival de nuevo. Ya solo es cuestión de segundos de que su cuerpo se pare en lo absoluto diría Akame en sus pensamientos cuando vio a la guerrera y ponía su espada hecha por el material de las katanas Nichirin en una pose peculiar. Piensa hacer un corte limpio pero no la dejaré diría Susanoo, pero sintió en ese momento que su cuerpo se paralizó por completo. Universo ardiente descansa y vuelve como una guerrera normal sin causar caos diría Akame cuando se movió a una gran velocidad con el fuerte corte. Su espada fue rodeada de un fuego intenso mientras dio el fuerte corte en el cuello de la guerrera. Fue interesante esto diría Susanoo con una pequeña sonrisa al desaparecer lentamente hasta que no quedó nada de ella. En eso la luna volvió a la normalidad como las destruidas fueron construidas de nuevo. Vaya, eso fue interesante. Será poderosos los demonios, pero aún siguen siendo débiles antes los ataques de las respiraciones diría Kakaroto viendo a la guerrera. Si aunque sea supremos los ataques de las espadas son temibles y aún está la técnica que nadie ha logrado dominar. El rey del sol dejó dicha información pero nadie puede usarla diría Vina con una pequeña sonrisa al ver el gran poder de su hija. Ya me imagino cuáles. Me gustaría intentar dominar un poder de un rey como el del sol, el espadachín más fuerte diría Goku. Deja de hablar con el rey diría Vina seria. Bueno, sigamos en lo de nosotros diría Kakaroto cuando se volvió a el planeta cuando volvieron a seguir meditando. Ellas son grandes guerreras pero dudan aún diría Goku serio. Sí, por eso deben mejorar en mucho pero aún no están listas para el entrenamiento supremo, el camino que tuvimos nosotros en esa dimensión espejo diría Kakaroto serio. Claro que no lo están diría Goku serio. Fortaleza dimensional trono de Muzan. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y el final de este arco está más cerca.